Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Hernández, dietista nutricionista, directora y creadora de NutriFem. Y hoy os quiero traer por el canal de YouTube una conversación y un directo que tuvimos el otro día en Instagram, que si por cierto no me seguís en Instagram, el canal es NutriFem ESP, es decir, NutriFem, Nutri, Francia, España, Madrid, España, Sevilla, Portugal, ¿vale? NutriFem ESP. Por ahí me podéis tener también totalmente disponible, además de aquí en el canal de YouTube, y me parece algo súper importante a tratar y a comentaros ahora mismo en la época en la que estamos. Desde luego creo que todas las personas podemos contribuir en el momento actual en el que nos encontramos en una situación que se nos escapa a nuestro control, y como personas humanas y sociales que somos, tenemos el derecho y el deber de ayudarnos unos a otros desde las herramientas de las cuales dispongamos, de una manera altruista, debido a que estamos ahora mismo en una situación de estrés externo en el cual el favorecernos con nuestras herramientas o las herramientas que dispongamos y que podemos ayudar desde ahí a los demás, pues es un bien para ti y es un bien para los demás también, por supuestísimo, ¿no? Y aquí, lejos de ser egoísta, lo que se pretende es poder compartir, ¿no? Lo que el otro día compartí en Instagram, sin desviarme mucho del tema, es que creo que existe una psicosis muy importante, dado a todo el coronavirus, el virus que estamos actualmente viviendo, esta pandemia. Y igualmente existe como la otra parte de la población en la cual a lo mejor todavía no se han enterado y de la importancia y de la gravedad que puede tener esto para muchas personas si no están tomando medidas. Desde luego, yo aquí quiero hacer un punto de reflexión en todas aquellas personas que hemos visto durante todos estos días que iban al supermercado a comprar productos no perecederos o con un mayor periodo de caducidad, papel higiénico, porque es que me resulta muy curioso, y todo este tipo de productos y toda esta alerta social que se ha creado aumentando el consumo, sobre todo en supermercados, ¿vale? No voy a hablar en este vídeo de todas aquellas otras personas que no están ejerciendo acción para el bien propio ni para el bien común, por supuesto. Pero en todas estas personas que sí, y en todas estas personas que se ven contagiadas por el miedo, lo que realmente me parece importante es hacer un acto de conciencia, de ver qué es lo que se está movilizando en nosotros. Yo, como sabéis, soy formadora de alimentación emocional, y la alimentación emocional no solo es aquella alimentación que puede ser inconsciente cuando tú tienes una emoción, y lo que pretendes con esa alimentación es llenar o compensar esa emoción a lo mejor negativa que tienes. La alimentación emocional es mucho más allá, ¿no? La alimentación emocional es un tipo de alimentación que puede ser un tipo de vida, lejos de ser un trastorno de la conducta alimentaria, en la cual tú con tu propia alimentación hagas por encontrarte mejor y sentirte mejor, porque de hecho sabemos que el alimento es al cuerpo lo que el amor es al alma, y que tal cual te alimentes así te sientes, y tal cual te sientes así te alimentas, ¿no? Entonces, en ese círculo vicioso de alimentación emocional, por eso para mí la alimentación siempre es emocional, porque si no va precedida de una emoción, lo que genera es una emoción, ¿vale? Pues creo que es muy, muy importante, y bueno, que desde luego es mi herramienta desde la cual yo os quiero ayudar, ¿no? Como decía, para mí toda la alimentación es emocional, y como decía también, cuando se activan circunstancias en las cuales nos sentimos en peligro, ¿no? Que no controlamos, se activan programas muchas veces inconscientes, que es sobre lo que tenemos que tomar conciencia propiamente dicho. Yo lo que he visto frente a todo esto que ha pasado en estas semanas previas, ahora mismo aquí en España estamos en casa de cuarentena, yo me quedo en casa, espero que tú también, pero previamente, cuando hace una semana se lanzó la noticia de que se iban a cerrar los colegios, institutos y universidades en algunas provincias, en la capital, como por ejemplo en Madrid, y se generó una onda expansiva en los centros comerciales y en los supermercados. Yo ahí lo que vi fueron activaciones de programas de miedo. Activación de programa de miedo en el cual, además de ese tipo de programa, también he visto activación de programa
sí, de a lo mejor miedo también a lo desconocido, ¿no? O sí, de quizás sea eso, ¿no? De no controlar qué es lo que hay de manera externa que nos puede influir. He visto también programas de miedo a la escasez, programas de miedo a lo desconocido, como decía, programas al dolor y al sufrimiento, programas de miedo a la enfermedad, programas de miedo al contagio, a la exposición, es decir, programas de miedo, ¿no? El miedo es una reacción, el miedo es una emoción que tiene como consecuencia una reacción cuyo objetivo es mantener nuestra supervivencia. Entonces el miedo es necesario. Pero en estas características de este estresor que nosotros estamos viviendo de manera externa, es importante que veamos cuál es el miedo que se activa y de dónde puede venir. Yo vivo en Madrid, no soy madrileña, y aquí en Madrid, trabajando en la alimentación emocional, veo mucho programa de miedo a la escasez de alimentos. Porque desde luego es el centro neurálgico, hemos vivido la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Guerra Civil tampoco hace tanto tiempo, y esas catástrofes vitales se pasan en memoria celular dentro de las propias generaciones. Es decir, esto es igual que nosotros, aunque digamos que el hombre es el único animal que cae 2 veces en la misma piedra, a lo mejor cae 2 veces, pero ese aprendizaje lo tenemos instaurado. Por eso, desde el primer hombre, seguimos superviviendo o sobreviviendo, manteniéndonos con vida a lo largo de los años. Es decir, gracias a todo eso aprendido y que no precisamente tiene por qué estar en el consciente, sino que está en el inconsciente, nosotros estamos aquí ahora. Por eso sabemos que los sabores amargos o determinado tipo de sabor se relaciona con veneno, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy instintivo, eso es algo que tenemos dentro de nuestra memoria celular. Pues igual pasa con todo este tipo de sucesos que han vivido nuestros antecesores y que han sido vividos como catástrofes, como catástrofes vitales, como puntos de estrés muy importantes, y que eso, como ha sido un estresor tan grande que ha podido mermar la calidad de vida o ha podido exponer la vida de la persona, los siguientes en el árbol se encargan de compensar o de asegurarse que por una falta de alimento no va a ser el porque se vayan a morir, ¿no? Entonces, yo esto lo trabajo muchísimo en Madrid, veo muchísimo este tipo de programa de miedo a la escasez, pero también hoy en día, y bueno, puede tener muchos otros orígenes, ¿no? Lo importante es que pongamos el punto, que tomemos conciencia e intentemos tirar del origen de ese hilo. En cuanto al programa de miedo a lo desconocido, creo que esto hoy en día, en una sociedad en la cual lo sabemos absolutamente todo, o lo queremos saber absolutamente todo, el que de repente venga un virus de manera externa y que nosotros no seamos capaces de controlarlo, ¿vale? Es decir, de controlar nuestra situación, de controlar el riesgo vital que podemos tener o que pueden tenernos nuestros, etcétera, surge un miedo a lo desconocido, a lo que me puede pasar, a lo que no, al contagio, como también decía antes, ¿no? Esa psicosis social de ahora no me subo contigo en el ascensor, vale, ahora mejor que no nos subamos, evidentemente, pero todo esto ha traído miedos que desde luego probablemente nos estén diciendo mucho más de nosotros de lo que realmente nosotros somos conscientes, y todos estos miedos desde luego, además de tener un origen, han desencadenado una conducta en este caso que podemos ver mucho en un momento tan álgido de estrés como es ahora mismo. Yo, lo que respecta a la alimentación, me ha llamado mucho la atención la necesidad de comprar alimentos no perecederos, para acumular en casa, pensando que esto, que en principio nos han dicho que son 2 semanas, va a ser muchísimo más tiempo, ¿no? Parece que estamos viviendo una guerra y que mañana no vamos a poder salir a la calle y tenemos que almacenar todo lo posible para poder mantener esa supervivencia, ¿no? O esa vida, con todas las cosas que nosotros queremos mantener y manteníamos de manera habitual. La pregunta es,
¿Realmente necesitas todo eso? Porque si tiramos también de nuestros antecesores, han vivido historias y guerras, otro tipo de guerras, ahí cada uno que piense lo que quiera, y no han necesitado todas las cosas que nosotros necesitamos. ¿De verdad necesitamos tantas cosas o nos hemos creado necesidades? Bueno, yo estos días, estas semanas, voy a estar hablando también en mi canal de Instagram, voy a estar haciendo directos todos los días a las 7 para quien esté interesado, porque vamos a empezar a tratar tips o herramientas específicos en función de las emociones que se nos están moviendo para ayudarnos entre todos en estos tiempos, en este momento, ¿no? Que desde luego creo que lo que se tiene que ver es que el ser tiene que trabajar sobre uno mismo, pero que cuando uno trabaja sobre uno mismo, trabaja también sobre los demás y que debemos de estar dispuestos a dar y a recibir, en este caso, aquella sabiduría que cada uno comparte como herramientas para el bien común. En este caso, todos juntos son como podremos salir de esta y no como seres individuales, ¿no? Como esa competitividad, bueno, ese hacer dinero de cosas que no son o que no deberían de ser. En este caso, vuelvo a deciros que creo que para mí lo importante es que sepamos el origen del miedo, que veamos cómo hemos actuado, ¿vale? ¿Qué es lo primero que has hecho cuando has recibido una noticia? ¿Qué es lo primero que has sentido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has ejecutado los siguientes días? Cuando hablamos del inconsciente, hablamos también, y hablamos de supervivencia y de evolución, hablamos también del cerebro reptiliano, conocido como reptiliano por ser el primario, el instintivo. Aquí cuando nos enfrentamos a un miedo, a una emoción como esta, que desde luego genera una acción o un movimiento, ¿no? Tenemos como tres tipos en la historia de la evolución y lo que se ha visto y demás, que es lo que hace la persona, el mamífero, etcétera. Uno es enfrentarse al miedo, otro es huir y otro es me quedo muerto. Me quedo muerto, que es como me quedo paralizado para que no me quieran comer, ¿vale? Para ver si esto pasa. En este caso, nosotros tenemos que revisar cuál ha sido nuestra reacción para que sepamos y seamos conscientes de otra cosa más, de cómo respondemos ante estresores externos. Y una vez que he visto, en este caso ya os pido que veáis cuál es el origen inicial, que sí que podéis hilar de dónde puede venir todo esto, ya sea situación personal, experiencia personal o experiencia familiar. Pero sí, cómo habéis actuado, qué es lo primero que habéis hecho, qué es lo que habéis sentido, cómo habéis ejecutado el resto de días, porque eso os va a decir mucho de vosotros. Después, ante eso, ante ese miedo que ha surgido, cuál es el miedo que ha surgido, que ya sería genial que lo pudiésemos hilar con el origen, cuál es tu modus operandi, ¿no? ¿Cómo operas? Si te enfrentas, si huyes, si te haces el muerto, si... a lo mejor otra opción es paso olímpicamente y omito esta realidad, ¿no? Pero ese es el otro grupo del que hoy no vamos a hablar. A partir de aquí te dicen que te tienes que quedar en casa. Entonces ya tú no decides qué hacer con ese miedo. Te están obligando desde fuera a que hagas una acción, que es quedarte en casa. Entonces nos quedamos en casa y cómo vivimos esa paralización de toda nuestra actividad, de toda nuestra rutina. Somos seres sociales, como hemos dicho, somos seres humanos, pero estamos tan acostumbrados a las rutinas que, por un lado, nos podemos quejar mucho de nuestros ritmos rápidos, pero el no tener un control, por un lado, ¿vale?, de los factores externos. Por otro lado, no tener esa rutina, que a lo mejor la podemos comparar, por un lado, con una rigidez más mental, una rigidez más de ideas, porque las rutinas deben de ser flexibles. Pero si a mí me están imponiendo algo desde fuera, porque a mí se me escapa el control, yo me siento rígida, siento que tengo miedo, siento que soy vulnerable. ¿Cuánto nos cuesta sentir nuestras propias necesidades como para ser conscientes de que somos vulnerables también? Lo somos.
igual que no controlamos todo, por supuesto, igual que debemos de ser flexibles, igual que no lo podemos querer todo aquí y ya, ¿no? ¿Cómo nos sentimos ante todo esto? ¿Cuál es la emoción predominante en tu día a día? ¿Qué es lo que has originado en tu día a día en casa? ¿Te has planteado alguna nueva rutina dentro de la necesidad de mantener un orden, pero no una rigidez? ¿Te has perdido? ¿Estás más ansioso? ¿Estás cargando más contra la comida o con la comida? ¿Estás utilizando la comida como una vía de placer? ¿Estás omitiendo un poco tu realidad, intentando mantener un día a día en el cual, bueno, a lo mejor te enfoques incluso más en el coronavirus para evitar exponerte a situaciones que para ti puedan ser difíciles en casa? ¿Realmente, ahora que la vida te para, piensa si realmente estás viviendo la vida que quieres vivir? Y si realmente estás viviendo la vida que quieres vivir, enhorabuena, porque te reconocerás en las personas que te acompañan y aunque esto sea un momento de estrés, os apoyaréis entre todos y sabréis juntar todas las herramientas externas que os van a venir para poder pasar esta época lo mejor posible. Pero si realmente estás en casa parado, la vida te hace que te pares y lo que ves alrededor de ti no te gusta, no es que no te guste lo que hay alrededor de ti, es que hay cosas en ti que tienes que mirar y que tienes que modificar. Entonces aprovecha este momento para, a partir de todo lo que ves y a partir de la conducta alimentaria que también estás generando y que estás haciendo, poder tener un mayor conocimiento de ti mismo y, desde luego, ir cogiendo esas pinceladas de trabajo emocional sobre la alimentación que puedes trabajar tú, que es aumentando la consciencia de cuáles pueden ser los problemas originarios, ¿vale? Es decir, qué es lo que está generando que pase esta conducta. Si estás en casa y estás bien, estás teniendo la vida que quieres vivir, independientemente de que ahora mismo tengamos esta circunstancia externa, que es externa a nosotros, pero que nos concierne y donde estamos haciendo lo mejor para todos, que es quedarnos en casa, realmente utiliza tu tiempo a favor tuyo y de los tuyos, para tener una buena alimentación mental, una buena alimentación emocional, una buena alimentación física y, por supuesto, también mantener y apoyar a todo esto con un adecuado ejercicio físico y, un adecuado control de los teléfonos móviles, etcétera, del contenido que vosotros os permitís tener. Para mí, los tips son muy fáciles, evidentemente. Yo soy una alimentación emocional desde que soy pequeña. La vida me ha enseñado a que no controlo absolutamente nada. La vida me ha enseñado que soy vulnerable. La vida me ha enseñado que no puedo ser rígida de pensamientos, que tengo que ser una persona flexible. Y la vida me ha enseñado que soy un ser puro emocional, puramente emocional. Ahí doy gracias a ello. Así que si quieres empezar a ponerte las pilas con todo esto, desde luego herramientas vas a tener en Instagram. Y desde luego, si quieres más información, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Desde aquí yo hoy te mando un súper besazo. Te insto a que revises todos estos puntos que, que os he intentado hacer en esquema mental, ¿vale? Que miréis a vuestro miedo, que veáis cuál es la emoción, que veáis cuál es la acción, que veáis cuál es el alrededor, que veáis qué es aquello que os rechina, es decir, que no, y que veáis qué estáis haciendo vosotros con todo esto. Y que desde luego no pongáis vuestro poder externamente, es decir, el poder de que tú te encuentres en el mejor estado de salud posible lo tienes tú, no lo tiene nadie fuera. Entonces, si tú no eres capaz de controlar esa alimentación mental, esa alimentación emocional, esa alimentación física y entras en histeria, vas a empezar a aumentar, por ejemplo, el cortisol en el cuerpo y exponiéndote a que puedas ser más vulnerable a este virus y a cualquier otro. Entonces, elige no tener el virus, elige cuidarte y elige cuidar a los tuyos. Un besazo.